Muy buenas, estamos en su programa ya Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo a toda la colectividad cusqueña, a sus 13 provincias que de forma directa, diferida o enlazadas en forma directa, estamos presentes en vuestros hogares. Desde Poder y Desarrollo Regional, que conjuntamente con el doctor Carlos Dávila, siempre los acompañamos, pues esto es un espacio para generar opinión y por ende generar debate hacia vuestros hogares. Creo que esta semana y media a 2 semanas después de que una empresa de comunicación publicara estos videos del Ministerio, donde relacionan a altos funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, el mismo Congreso de la República, el mismo Ejecutivo, creo que tenemos que ir a un tema de reflexión y de acá para adelante seguramente qué nos toca hacer como ciudadanos. Desde este espacio siempre lo hemos mencionado, basta de levantar el dedo acusador, basta de señalar de que somos agentes pasivos o finalmente somos una población sin suerte, una población inactiva, y seguimos permitiendo de que tomen la decisión el menos del 3% de la población que seguramente está afiliado a algún partido, movimiento político. O sea, basta de quejarnos. Creo que el poblador, creo que el ciudadano tiene que tener una obligación moral de adherirse y ser parte del desarrollo de la institucionalidad de los partidos políticos y movimientos políticos. Porque en ahí es donde se toman las decisiones, porque de ahí salen las próximas autoridades que toman decisiones en pro y en desarrollo o en desventura o lamentablemente en crisis, como lo que está pasando en este momento. Hemos invitado al doctor Juan Mendoza, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de diferentes universidades en la ciudad de Lima, con quien vamos a hablar sobre los efectos, secuelas que trae toda esta crisis en un tema político, económico. Juan, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional y la gratitud por acompañarnos el día de hoy. No, la gratitud a ti, Vladimiro, perdona que te a tus órdenes, a tus órdenes. Es un enorme gusto para mí estar acá en tu programa y además en el Cusco y en la región Cusco, que es una región tan importante en la historia y en la coyuntura política y económica de nuestro país. Una pequeña acotación, estoy en la Universidad de San Marcos ahora, para que no se vayan yo creo que los sucesos de los últimos días llaman a reflexión, como tú lo estás sugiriendo, porque primero lo que desnudan es una gran corrupción, que para muchos ciudadanos no es ningún secreto. En el Perú estamos acostumbrados a negociar sentencias, o a saber que se negocian sentencias, a que los procesos judiciales se decidan no necesariamente por la ley, sino por la influencia o por el dinero. Pero evidentemente el que estos audios que se han difundido involucren a un juez supremo, un juez de la Corte Suprema, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ex miembros, acaban de ser destituidos ayer, a fiscales incluso, eso pues llama poderosamente la atención, porque si nosotros retrocedemos un poco en nuestra historia, hace 20 años más o menos, teníamos en el Perú que el jefe de facto del Poder Judicial era Vladimiro Montesinos. Y Vladimiro Montesinos tenía pues un poder de seleccionar jueces, fiscales, influenciar sobre procesos, repartía dinero, ¿no? Servía a muchos empresarios corruptos como un negociador frente fungía de negociador en el Poder Judicial. Y con la caída de Montesinos, muchos ciudadanos consideramos que esa situación no se podía
tolerar más y no se iba a repetir. Pero en los últimos 18 años, ¿qué ha pasado? ¿No? En primer lugar, hemos tenido pues, una cantidad de proyectos con corrupción, ¿no? En los que hay completa impunidad hasta el día de hoy. Y esta difusión de audios además sugiere que no ha habido pues, ningún tipo de reforma judicial significativa, ¿no? Que la injusticia sigue siendo el pan de cada día en nuestro país, y que esta ilusión que teníamos de que estábamos avanzando económicamente y que eso nos estaba llevando al desarrollo es una fantasía, porque un país sin justicia no se va a desarrollar. Y creo que esa reflexión entonces tiene muchas dimensiones, pero la primera es darnos cuenta que si vamos a reformar la justicia ahora tiene que ser en serio, ¿no? Y en mi opinión hay muchos aspectos que se pueden tocar y evidentemente todas las personas involucradas en los audios que se compruebe, se sospeche su participación en acciones corruptas deben ser restituidas y se les debe abrir un proceso de investigación. Pero a mí me parece que el problema fundamental en el Perú es que, y por qué hay corrupción y por qué hay injusticia, es que a los ladrones en el Perú no les pasa nada. Y sobre todo si roban mucho. Porque a mí me parece difícil de aceptar como ciudadano que una empresa brasileña como Odebrecht nos diga, nos confiese a través de su dueño, de sus ejecutivos en el Perú, sus ex representantes, que le dieron una coima al expresidente Alejandro Toledo. Ahora se está discutiendo si fueron 20 o 33 millones de dólares. Proporcionen evidencia al respecto y no pase nada. El expresidente Toledo sigue viviendo tranquilo en los Estados Unidos, porque no nos dejemos engañar, la extradición del expresidente Toledo está en cero. Lo mismo uno podría decir sobre lo que la misma empresa Odebrecht dice sobre el expresidente Humala, que le dieron 3 millones de dólares. El exgobernador de la región Cusco, el señor Jorge Acurio, 3 millones de dólares. No pasa nada, nada efectivo, no hay juicio, no hay proceso. Y terminamos con el expresidente Kuczynski, que no sabíamos nosotros, mientras era ministro de Estado y tomaba decisiones sobre concesiones y proyectos públicos, como por ejemplo Olmos, como por ejemplo la Interoceánica, al mismo tiempo, por el otro lado, recibía dinero de Odebrecht. O sea, tomaba decisiones que le favorecían a Odebrecht como ministro y por otro lado, su empresa Westfield y su socio Sepúlveda en su otra empresa First Capital recibían plata de Odebrecht. Y el señor Kuczynski mintió repetidas veces, mintió en su declaración jurada como presidente de la República de enero del 2017. Le mintió al Congreso, le mintió a la Comisión Investigadora Lava Jato, mintió en su Twitter, en que dijo que nunca había tenido ningún vínculo profesional con Odebrecht. Y no le pasa nada. Peor aún, aparentemente el señor Kuczynski habría estado intentando comprar votos de congresistas para evitar su vacancia. No pasa nada. No le pasa nada al ex ministro Yufra, no le pasa nada al ex abogado de Kuczynski, o de repente sigue siendo su abogado Borea. Y no le pasa nada a Odebrecht, porque mientras estamos hablando, Odebrecht sigue cobrando puntual por la Interoceánica, que es una concesión que según Odebrecht obtuvo a través de una coima al expresidente Alejandro Toledo. Y tampoco le pasa nada por Rutas de Lima, los peajes en Lima, que en el cuaderno hay una relación de coimas en el Brasil, hay 2 coimas que suman más de $700.000 por Rutas de Lima. No le pasa nada, sigue cobrando puntual. Y todo esto fue posible porque hubo toda una red de corrupción, hubo o sigue habiendo, no sabemos. Y en esa red de corrupción participaban empresarios nacionales, economistas, colegas, abogados, periodistas, que o no investigaban
o hacían informes favorables a Odebrecht. Y dentro de estos colaboradores, a mí me parece que no debe pasar por agua tibia el papel de Grañe Montero, que según la Fiscalía del Perú participaba con Odebrecht en estas coimas, en obtener proyectos públicos a través del soborno. Pero tampoco le pasa nada, ¿no? Grañe Montero, que es accionista, ustedes saben, del diario de mayor circulación en el país, del Trome, del Comercio, de Canal N, de Gestión, de Canal 4. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Y claro, los audios yo creo que hay que difundirlos todos, porque también llama la atención que se difundan audios que aparentemente todos los audios involucran a algunos jueces, pero no, por ejemplo, a personas vinculadas a las administraciones de Toledo, de Kuczynski y de Humala, que son precisamente donde hay, por lo menos hasta ahora, una enorme sospecha de corrupción. Yo quisiera que esta reforma judicial que vamos a emprender tenga pues un objetivo central, que es acabar con la impunidad. Porque si sigue existiendo impunidad, en nuestro país lo que le estamos diciendo a los ladrones es: no te robes una gallina, porque ahí la policía te va a capturar y te va a meter a la cárcel. Tienes que robarte una interoceánica, un gaseoducto, porque ahí ya no te pasa nada. Nunca te van a abrir proceso, o si te van a abrir proceso se va a caer, el grueso de la prensa te va a proteger, ¿no? Y eso tiene que terminar. Y yo sí quisiera agregar que esta reforma tiene que llevarse a cabo también pues dentro del marco de la ley, porque si vamos a hacer una reforma judicial es para que haya justicia, pero eso no se puede utilizar como excusa para que haya justicia, romper la Constitución, romper las normas, porque entonces, ¿para qué tenemos leyes? Además, debería ser realizada por personas que tengan una reputación, un conocimiento de asuntos judiciales, pero sobre todo una reputación intachable, y que no hayan participado en estos gobiernos, en estos últimos gobiernos. A mí no me parece apropiado. Se ha formado una comisión, el presidente de la República ha nombrado una comisión para la reforma judicial, y uno nota que en esta comisión, por ejemplo, hay un exministro del gobierno del presidente Humala. Y a mí me parece que ese no es el camino, porque ¿cómo vamos a seguir por un camino que ya sabemos nos lleva a injusticia, a corrupción, a la situación actual? Yo creo que hay un gran riesgo de que el desencanto que siente gran parte de la población, que sentimos los ciudadanos, pueda convertirse en caldo de cultivo de extremismos o de potencialmente más adelante algún tipo de intento de resquebrajamiento del orden constitucional, de la democracia, ¿no? Porque es muy fácil venir ahora para un actor político nuevo y decir: todos son corruptos, hay que cerrar el Congreso, hay que cambiar de presidente, hay que cerrar el Poder Judicial, comenzamos de cero. Y esa es una gran tentación. Todos los ciudadanos tenemos esa tentación, pero lo que nos dice la historia en nuestro país y en otros países es que ese tipo de seductores, de caudillos, lo que hacen es robar más y empobrecen más al país. Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Y lamentablemente el otro tema es el de la economía. La economía se estaba recuperando, no por lo que estaba haciendo el gobierno, porque teníamos un entorno internacional muy favorable, hemos tenido por buenos precios de los metales. Con Kuczynski estaba aguantada la economía por la incertidumbre sobre qué iba a pasar con su presidencia. Y ahora, si esta crisis de casi completa pérdida de legitimidad de las instituciones, el Congreso, el Poder Judicial, la propia Presidencia de la República continúa, lamentablemente la economía va a sufrir, porque los inversionistas no se van a arriesgar a hacer grandes proyectos que, por ejemplo, demoren 5 o 10 años, porque está aumentando la incertidumbre sobre el futuro político de nuestro país.
Y como ciudadanos yo creo que tenemos también que asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que estos expresidentes, presuntamente ladrones, presuntamente porque la justicia tiene que determinarlo, han llegado al Palacio de Gobierno con nuestros votos. Hemos sido nosotros los que hemos votado por Toledo, por Humala, por Kuczynski, los limeños que elegimos a Villarán. Y entonces, ahora está bien reclamar, está bien que estos presuntos ladrones tengan que sufrir las consecuencias de sus asaltos, de sus robos al país, pero nosotros somos los que los pusimos ahí, les dimos ese poder, y eso es algo que hay que aprender, hay que aceptar. No es culpa de todo no es culpa de los otros. Eso quiere decir, pensando en las elecciones, y ahora tenemos un proceso electoral a portas, un proceso regional, un proceso local. Si uno ve candidatos que ya tienen procesos abiertos por casos de corrupción y vota por ellos, ¿de qué nos quejamos después? Elijamos bien. El 2021 todavía está lejos, pero tenemos elecciones regionales ahora mismo. Y en ese sentido creo que ese es el primer paso, ¿no? Y el segundo paso es que la protesta, la molestia que tengamos debe ser pacífica, ¿no? Y no debe causar un mayor tumulto o destruir la propiedad pública, la propiedad privada, ¿no? Sí, pues los estamos viendo en esta crisis que pasa el país, una crisis política, y que lógicamente está relacionado a la situación económica de cualquier país, y más en nuestro país, ¿no es cierto? Ver aprovechamientos, por ejemplo, de la señora Verónica Mendoza, del señor Julio Guzmán y de otros así grupos que no tienen organización, grupos que no tienen equipos que realmente hagan un análisis de la situación económica, política de nuestro país, y simplemente se aparecen para tirar piedras. Y además, y bien lo dijiste, o sea, no puede haber gente que esté vinculada a gobiernos anteriores. Ojo, la señora Nadine Heredia pasa, está su huella y firma en las agendas de Nadine, y que, ojo, el Poder Judicial hasta el momento no se pronuncia. El señor Julio Guzmán fue funcionario de altísimo nivel en el gobierno de Ollanta Humala, hizo compras ilegales, ¿no es cierto?, para el tema de inteligencia en el país. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Justo te comentaba antes del programa, oye, los que toman las decisiones en nuestro país son, cierto, la gente que está afiliada o que pertenece a un movimiento, partido político, pero según información del Jurado Nacional de Elecciones, menos del 5% de la población está afiliada. Entonces quiere decir que ese otro 95%, que seguramente donde está la gente decente, está también la gente honrada, la gente emprendedora, la gente trabajadora, no quiere participar en política. Porque entrar en política es mancharse, es degradarse. Esa es la opinión, esa es la imagen que tiene ese 95% de la población en función a la política. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le seguimos permitiendo de que ese grupo minúsculo, donde mayoritariamente, pues lamentablemente, está la corrupción, está la gente que toma decisiones por debajo de la mesa, está políticos en gobierno que arreglan, solucionan incluso violaciones. Oye, le damos 5 años, lo exculpamos, lo liberamos, o sea, a violadores confesos. Entonces, ¿crees que la población nos indigna? ¿O estamos esperando de que estos políticos, que son ese 5%, se indignen? Probablemente nunca se indignen. Nosotros sí, como 95%, nos vamos a indignar. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar hablando de qué cosas podemos hacer para que no solamente en una situación política y por ende correlacionado al tema económico, podríamos plantear, o desde donde nos toque, prevenir. Porque, ojo señores, el día de ayer o anteayer en Siguas, en Ancash,
un grupo enardecido, señalando que son ronderos, han entrado a instalaciones del Poder Judicial, Ministerio Público, a quemar expedientes. Seguramente donde hay pruebas, donde seguramente hay documentación de delincuentes o de gente honrada o de inocentes. ¿Qué estamos haciendo y qué deberíamos prevenir? Porque, ojo, no podemos permitir que la historia se siga repitiendo. Ya basta, porque literatura de sobra tenemos. Historia de la corrupción en el país, el mito de la deuda exterior, todos los procesos en la época republicana llenos de corrupción, y simplemente el ciudadano sigue mirando, el ciudadano de a pie sigue mirando para que ese 5% se siga organizando, se siga camuflando y venga con otra banderita a seguir saqueando y robando nuestro país. Una breve pausa y regresamos en Poder y Desarrollo Regional. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Alerta, caos en municipio. Traición al Cusco, cancelan Transoceánica. Increíble, nadie sabe paradero. Gracias, Cienciano. Nadie detendrá construcción de carretera interoceánica. Arequipa no se llevará el agua. Suspenden huelga en Canchis. Amnistía Internacional rechaza Majes y Guasdo. Violento incendio forestal se registra en distrito de Maracú. Policía captura a taxista violador. Cusco y le dice a Ollanta Humala, basta. Captura a peligroso extorsionador de autoridades cusqueñas. De abogados Salazar Delgado siguen hablando. Una vez más se posterga la licitación. Esto es solo una muestra de lo que fue el Diario del Cusco durante estos 20 años, al servicio del Cusco, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra. El Cusco. Feliz 20 aniversario. El Diario del Cusco. Las emergencias se presentan en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Por eso, RTV tiene el Fono Denuncias 22 98 42 22 98 42. Para que reportes tu denuncia, hecho importante, nos apoyes con información, porque tu opinión nos interesa. Fono Denuncias 22 98 42. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios. Seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional para seguir haciendo un análisis sobre este tema que ha pasado esta semana y que va a ser seguramente un proceso que, ojo, incluso va a incidir en el proceso electoral municipal y regional de este 7 de octubre del 2018 y tiene que ser determinante e importante seguramente para saber por quiénes vamos a votar. Señores, en estos momentos el país, la población de nuestro país en conjunto, en la gran mayoría, aquellos que tienen
la posibilidad de dar opinión, de hacer un análisis, finalmente comunicarse con sus familiares, con sus vecinos, ¿no es cierto? El malestar es globalizado. Y en verdad en este momento nadie confía en nadie. Porque el día de ayer o anteayer, por ejemplo, en este tema de plantear un grupo de reforma o de una comisión de reforma para el Poder Judicial, se han insertado gente ligada a estos grupos extremistas, a exgobiernos, y que simplemente los descalifica. Además de eso, se convoca a esta comisión y a los días se renuncia el fiscal de la Nación y asume el señor Chávarri, noche antes, publicándose audios donde lo involucran en artimañas con el señor Inostroza, ya defenestrado y entiendo ya con prisión preventiva, con el señor Castillo, etcétera, con los altos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público que arreglaban pues por debajo de la mesa diferentes situaciones que desde luego nos indignan. Y nuevamente el fujimorismo, a la cabeza del presidente del Congreso de la República, asiste a ese nombramiento dando una especie de legitimidad a este acto simplemente bochornoso nuevamente. O sea, en estos momentos me preguntas si confío en la Fiscalía de la Nación. No confío, pues, porque sigue siendo lo mismo. La cabeza sigue siendo el mismo de toda esa gente que ha hecho daño a la justicia en nuestro país y lo sigue haciendo daño. Reconocemos de que debe haber gente honorable en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, pero por la mancha, lamentablemente, de esta gente, involucran a gente honorable que lamentablemente entra al mismo saco. Doctor Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos estar pensando de inmediato? Porque te señalaba, los que toman decisiones son los partidos políticos. Sí. Los que designan al Consejo Nacional de Magistratura, directa o indirectamente, están ligados a los partidos políticos. Si bien es cierto, son designados por las universidades, son designados por los entes ontológicos relacionados al derecho, etcétera, pero todos son directa o indirectamente relacionados a partidos políticos. No podemos decir de que el decano del colegio de economistas, del decano del colegio de abogados del Perú, no tiene filiación partidaria. Sí están porque es parte de su vida política y de su actuar político. Y tenemos un 95%, o seguramente más, de población que ni siquiera tiene intención de afiliarse a un movimiento o un partido político. A ver, primero hay que guardar la calma, porque el Perú sigue siendo igual de corrupto hoy día que hace un año, que hace 10 años, que hace 20 años. Nada ha cambiado. Esto no quiere decir que no hagamos nada, pero en realidad estos audios simplemente son una constatación de mucha corrupción en el Poder Judicial. En el caso del fiscal Chávarri, del nuevo fiscal de la Nación, yo sí quisiera decir que el audio que he oído, no sé si haya otro, a mí no me parece que sea irregular, así sea con el señor Inostroza, ¿no? Ahora, para ver si el señor Chávarri va a ser un buen fiscal de la Nación o no, creo que lo más importante es, como dice el refrán, al árbol lo juzgarás por sus frutos. Entonces, ¿va a ser un buen fiscal de la Nación? Si es que en un año tenemos el proceso Lavajato, el proceso de corrupción avanzado. Si tenemos, por ejemplo, prisión preventiva para Kuczynski, si Toledo ya está en el Perú, si a Ollanta Humala otra vez lo meten a la cárcel, porque la evidencia en contra de estos expresidentes por corrupción es abrumadora, y lo mismo para Susana Villarán. Si eso sucede, si Graña y Montero, si Odebrecht ya no están recibiendo el dinero de nosotros, si eso se consigue, gracias al trabajo del Ministerio Público y obviamente también del Poder Judicial, entonces este fiscal nuevo va a ser bueno. Pero si todo sigue como está, no. Porque adivinen quién está feliz con todo este desbarajuste. ¿Quién? Los corruptos. Odebrecht, Humala, PPK, Toledo. Ellos están celebrando.
porque esto significa impunidad. Porque si esto lleva a una situación extremista de decir vamos a acabar con todo, entonces ellos van a salir bien librados de todas las acusaciones que pesan sobre sus gestiones. Me parece también que es bien fácil decir, pido disculpas adelantadas por mis expresiones, los políticos apestan, entonces no me voy a meter a la política. Si hacemos eso, vamos a dejar la política en manos de los asaltantes que hemos tenido en los últimos gobiernos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso no quiere decir que todos nos involucremos directamente. Yo no lo haría, por ejemplo, pero sí tratar de involucrarnos, de hacer alguna actividad política. Porque los partidos políticos son débiles, eso no hay duda. Pero esto no puede servir para debilitarlos más. Los partidos políticos en una sociedad son fundamentales. Si no hay partidos políticos, no hay desarrollo. Yo quisiera ver de parte del fujimorismo, de parte del APRA, que son los partidos más organizados, pero también de Acción Popular y de los otros partidos en formación, me gustaría ver más participación. O sea, el Perú no puede estar a merced de una ONG que saca audios. Ese no es el Perú, o sea, no debería ser. Y yo creo que deberían haber pronunciamientos y espero los haya en los días que vienen, para que la población tenga orientación, para que sepa por dónde van las cosas. Lo peor es lo que hemos tenido pues, en estos últimos días, que parece esto un carnaval de acusaciones, ¿no? Y ciertamente hay audios, como por ejemplo el del juez supremo, que habla sobre reducir la sentencia o liberar a un violador de menores, ¿no? Esos son audios execrables. Pero hay otros en que en realidad hablan de una persona que se va a reunir con otra, la reunión nunca se produce y no se puede meter a todos en el mismo saco, porque eso es precisamente lo que quieren quienes están atrás de esta campaña, que no busca la justicia, lo único que busca es, en mi opinión, mantener sus cuotas de poder dentro del Poder Judicial y conseguir mantener el objetivo que están logrando hasta el momento, que sus jefes, sus cómplices, Humala, PPK, Toledo, Villarán, no les pase absolutamente nada. Ahí hay que ir. Hay injusticia en todo el Perú, por supuesto, pero hay que priorizar, porque si el pueblo ve que a Toledo lo meten a la cárcel, que a Kuczynski lo meten a la cárcel, que a Humala lo meten a la cárcel, entonces es un símbolo, algo está cambiando. Pero si no va a pasar nada, si va a haber un montón de acusaciones, si va a haber marchas en las que personas que participaron de este robo al Perú participan y dicen que luchan contra la corrupción, entonces esto no va a servir de nada. Por ejemplo, políticos o políticas que llevaron al poder a Ollanta Humala, que participaron en las negociaciones de venderle los peajes de la ciudad de Lima a Odebrecht por quién sabe cuánto de coima. Estas personas para mí no tienen absolutamente ninguna credibilidad y más bien están tratando de aprovechar, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, yo creo que como ciudadanos hay que guardar la calma porque nuestro país, vamos a tener 200 años de república y hay que reflexionar, pero es un país pues subdesarrollado y una de las razones fundamentales es porque la mayoría de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades, lo que han hecho es robarnos y lo han hecho porque se los hemos permitido, ¿no? Y Palacio de Gobierno casi podría ser el museo de la corrupción, porque presidente tras presidente, con honrosas excepciones, han traicionado la confianza del pueblo. Pero eso no es novedad. Eso ha sucedido hace 100, hace 150 años, ha sucedido hace 20 años, ha sucedido hace 2 años. Kuczynski compraba votos, intentaba comprar votos con nuestra plata, hace pocos meses. Entonces, esta es una situación nueva. Hay que mejorar, por supuesto,
pero hay que hacerlo con inteligencia, sin caer en la trampa de que un grupo capture el Poder Judicial o mantenga sus cuotas de poder dentro del Poder Judicial, que probablemente es lo que está pasando, ¿no? Yo no lo conozco al señor Chávarri, al nuevo fiscal de la Nación, pero hay una señal positiva sobre el señor Chávarri. ¿Cuál es esa señal? El día de ayer, muy temprano, el señor Kuczynski dijo que Chávarri no debería ser fiscal de la Nación porque está descalificado por el audio. Que a mí ese audio particularmente me parece inocuo, me parece una conversación normal. Pero yo digo, si el señor Kuczynski, que siendo ministro favorecía a Odebrecht, ¿no?, que mintió al respecto en repetidas ocasiones, con total descaro, siendo ya presidente de la República, sobre sus vínculos con Odebrecht, que le mintió al Congreso sobre sus vínculos con Odebrecht, si el señor Kuczynski está en contra del señor Chávarri, eso ya es un punto a favor del señor Chávarri. Y el señor Chávarri, el doctor Chávarri, en los meses, en años que vengan, nos demostrará si es un magistrado, es un funcionario, un fiscal que está del lado de la justicia, o si es uno más de la banda de corruptos que nos ha venido asaltando en los últimos años, ¿no? Y finalmente yo quisiera hacer una reflexión, porque nosotros permitimos este robo, y lo permitimos desde la posición que tenemos, ¿no? Todos tenemos una posición distinta, algunos un poco más arriba, más abajo, y cuando viene Odebrecht, por ejemplo, a la ciudad del Cusco, por lo que me he podido enterar, pero cuando fue a Lima, cuando fue a Arequipa, ¿qué hacía? Se compraba a todo el mundo, se compraba a los economistas, las opiniones técnicas eran subastadas, y con respeto a la teleaudiencia, era casi como que se prostituía la opinión profesional. Y lo mismo sucedía con los abogados, ¿no?, que colaboraban en este asalto. O sea, era casi como que Jorge Barata era como Alí Barata y sus 40 ladrones. Lo mismo con los periodistas, que nunca investigaban ninguna de esta corruptela, porque la prensa jamás investigó nada en nuestro país. El escándalo Lavajato estalla en el Brasil, por eso estamos en esta danza. Y fue el Ministerio Público del Brasil, de Estados Unidos y de Suiza los que arrinconaron a Odebrecht y lo forzaron a confesar, por ejemplo, las coimas que repartió en el Perú. Si no, nunca hubiera pasado nada. Entonces, hay que asumir nuestra responsabilidad. Si somos profesionales, no nos vendamos, no coimemos a los policías, porque eso es contribuir a mantener esta situación de pobreza moral, espiritual en nuestro país. Hay que mejorar, pero guardando la calma, porque si esto va a ser excusa para que algún extremista llame a que haya adelanto de elecciones, se termine la democracia, tengan completa seguridad que nos van a robar el doble, como ha sucedido sistemáticamente en nuestro país cada vez que ha habido dictadores de izquierda o de derecha. Y finalmente ese asunto, ¿no? Necesitamos partidos fuertes y acabar con esta dicotomía de izquierda y derecha. El Perú no está para ese nivel de discusión. En el Perú, los ladrones se unen, no importa si son de izquierda o de derecha, todos estaban con Odebrecht, ¿ah? Así que esto de que estoy a favor del pueblo es mentira. Dicen que están a favor del pueblo para robar al pueblo, ¿no? Entonces, cuando nuestro país sea más desarrollado, ahí podemos discutir si queremos más libertad económica, menos libertad económica, más intervención del Estado. Ahora estamos a un nivel primario. Lo que necesitamos es autoridades que no nos roben. Tan sencillo como eso, ¿ah? Después ya podemos pasar al siguiente nivel, por ejemplo, que lo que tienen en el Japón, en Europa, en los Estados Unidos. A ver, el Estado debería tener, este proyecto debe ser público o privado. No. Acá da lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos un proyecto y se lo van a robar igual. Sí, es cierto, se lo van a robar. tan simple, ¿no? O sea, queremos gente, políticos que no nos roben. Sí. Solamente eso queremos, que no nos roben, que hagan las cosas de forma correcta. Nada más, les pedimos que respeten
Las leyes porque tenemos leyes de más, o sea, todas nuestras normas, todas nuestras leyes están correctas, pero que las cumplan, que las hagan respetar. Y finalmente, por favor, no nos roben. Todo ese robo o todo ese regalo a través de robo que le han dado a Odebrecht, por ejemplo, ha podido servir para hacer muchos colegios, muchas postas de salud, muchos hospitales, muchas carreteras, inflar una interoceánica de 400 a 2.000 millones. Aquí en el Cusco, un hospital Lorena de 130 millones a casi 450 millones, una vía de evitamiento que el kilómetro ha costado casi 40 millones. Más incluso, Vladimiro. 50 millones, casi 50 millones, que en el mercado está 3 millones, 47 millones por kilómetro nos cobraban o nos han robado. Al final, ni siquiera, o sea, de esos, según información hacia Jorge Acurio Tito, de esa diferencia de casi 300 millones, les han dado 3. O sea, ni siquiera saben robar. O sea, ese es el colmo. Autoridades del máximo nivel que por 300 millones han recibido 3. O sea, de 300 soles han recibido 3 soles. O sea, ni siquiera han sabido robar. Toledo, de esa diferencia de casi 1.600 millones, ha recibido 7 millones, 20 millones. O sea, ya ni siquiera indignación. Esta banda era una banda de, ya ni siquiera adjetivos. Sí, yo quisiera agregar brevemente, además, que como peruanos, ¿no?, a mí me parece inaceptable que hayamos tenido autoridades, presidentes, incluso probablemente, que se hayan vendido a los extranjeros. Que venga una empresa extranjera, varias empresas extranjeras, Odebrecht, OAS en el Hospital Antonio Lorena, Odebrecht en la vía de evitamiento, y nos asalten a nosotros. Y los empresarios peruanos se unan con estos ladrones extranjeros para robarle más al país. Eso es inaceptable. Esa gente hay que meter a la cárcel, a esos hay que encarcelar. Entonces, si todos estos audios nos llevan a eso, está bien. Si no, es un engañamuchachos. Y finalmente, para terminar en algo positivo, muchos países han estado en esta situación. Siempre hay esperanza, siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces, nuestro país no va a desaparecer, el Perú es más fuerte que estos ladrones, ¿no? Y el grueso de nosotros somos honestos, trabajamos, queremos avanzar, cuidamos a nuestras familias. Y finalmente, muchísimas gracias, Vladimiro. Es para mí un honor estar en una ciudad que es la capital ancestral de nuestro país y haber conocido en algunos días la región un poquito y ver que nuestro país tiene un potencial tan grande y no es justo, es ¿no?, redundante, que tengamos tantos ladrones que impiden nuestro desarrollo. Muchas gracias al doctor Juan Mendoza, esperemos tenerlo progresivamente, ojalá que las visitas se visiten al Cusco para poder hacer todo este análisis y ser francos, o sea, poderle decir a la población que, ojo, está pues en nuestra capacidad, está en nuestra decisión y finalmente está en nuestra participación. Porque si bien es cierto, podemos ver en los medios de comunicación todos los días nuevo audio, magistrados, pero son un porcentaje minúsculo. Este grueso, este 95% que todavía hace caminar nuestro país, que todavía nos da esperanzas, que todavía puede llenar nuestra canasta familiar, todavía nos puede dar una calidad de vida, somos nosotros. Y no estos políticos corruptos, no estas autoridades corruptas. Mientras siga caminando el país, tenemos esperanzas, pero ojo, ahora con mayor decisión de involucrarnos, si es posible en la política, si es posible en la institución de los partidos políticos, si es posible en la opinión, en el debate, para hacer crecer nuestro país. Un agradecimiento al doctor Juan Mendoza, creo que esta hora ha sido muy nutritiva para nuestros televidentes, radiovidentes, que a nivel de toda la región siempre están al paso y desde luego siempre siguiéndonos aquí en su programa Poder y Desarrollo Regional. Saben que el tiempo es cortísimo en la televisión, siempre la gratitud a la Corporación Multimedia, el Diario El Cusco, al licenciado Washington Alocilla por cedernos este espacio para poder generar opinión y por ende llevar debate hacia vuestros hogares. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional. Muchas gracias. Pasa volando.
Más gratificante que tu gratis es tu smartphone nuevo. La cajita. El plastiquito. Ah.